Aquí tienes la traducción completa al español de tu historia, manteniendo el tono épico, emocional y dramático del original, con los nombres propios intactos y corrigiendo suavemente los errores tipográficos para que fluya naturalmente. El viento se deslizaba por las llanuras secas como un susurro de antiguos pecados cuando el ranchero Cole Maddox salió de su granero, secándose el sudor y el polvo de la frente. Sin saber que el instante que estaba a punto de producirse cambiaría para siempre el ritmo tranquilo de su vida. Siempre había sido un hombre solitario, alguien que encontraba consuelo en cuidar su ganado, reparar cercas rotas y mantener distancia de las sombras que habitan en los corazones humanos. Pero aquella mañana, al oír pasos apresurados crujiendo sobre la tierra y girarse para ver a la esposa del sheriff Donovan tambaleándose hacia su rancho con las manos atadas, las rodillas raspadas y la respiración temblorosa como la de una mujer que huye de algo mucho más oscuro que el simple miedo, Cole sintió que algo se sacudía dentro de él. Algo viejo, peligroso y profundamente humano. Ella se derrumbó cerca del porche, susurrando su nombre con una desesperación que se arrastró directamente hasta sus huesos. Aunque Cole deseó levantarla de inmediato, primero escudriñó el horizonte, hacia el camino del pueblo donde nubes de polvo sugerían que alguien había cabalgado con furia no hacía mucho. Luego se arrodilló junto a ella, intentando mantener la voz firme mientras preguntaba quién le había hecho eso. Pero la respuesta de Elara no era algo que él pudiera haber imaginado ni en sus sueños más salvajes. Cole, necesito un hijo tuyo, dijo ella con la voz quebrada como una rama seca, los ojos enrojecidos no por vergüenza, sino por el tipo de dolor que solo aparece cuando una persona ya lo ha perdido todo. Durante un largo instante, Cole solo pudo mirarla, atónito, sin saber si era el calor, el miedo o la locura quien hablaba. Porque Elara era la esposa del sheriff que gobernaba el pueblo con una placa reluciente y puños de hierro. Un hombre respetado por algunos, temido por casi todos y obedecido por todos, incluida ella. Que ella hubiera venido precisamente a él significaba que algo indecible había ocurrido tras las puertas cerradas del hogar del sheriff. Cole la levantó con suavidad, la llevó dentro a pesar de sus protestas de que no había tiempo, y la depositó en el viejo sofá que olía a cuero y pino. Luego fue por agua mientras ella temblaba en la penumbra, el vestido desgarrado dejando al descubierto moretones que hicieron que la mandíbula de Cole se tensara con una rabia que no sentía desde hacía años, una rabia que había jurado no volver a sentir después de lo que ocurrió tiempo atrás en la frontera. Cuando regresó, ella intentó incorporarse, insistiendo en que debía ser rápida porque Donovan vendría en cuanto descubriera que había escapado. Claro, Cole apoyó una mano firme en su hombro y le dijo que aún no estaba en condiciones de moverse y que hablaría cuando tuviera aliento suficiente. Al fin, tras un largo silencio en el que solo las paredes de madera crujían como compañía, Elara le contó la verdad. Donovan había perdido la razón al enterarse de que era estéril. Algo que había ocultado toda su vida. Algo que había festejado hasta convertirse en una obsesión violenta. Cuando las palabras del doctor lo confirmaron, Donovan la culpó a ella, la llamó maldita y estéril, la encerró en casa y le exigió un hijo que llevara el apellido Donovan. Al darse cuenta de que ella nunca podría dárselo, ideó otro plan. Uno que hizo que la voz de Elara se volviera hueca al contarlo. Quería usar a otro hombre para dejarla embarazada y luego reclamar al niño como propio. Cuando ella se negó, empezó a amenazarla de muerte, o le daba un heredero o la enterraría en el desierto donde nadie haría preguntas. Elara, desesperada y aterrorizada, había escapado antes del amanecer y corrido directamente hacia el único hombre que creía que Donovan temía lo suficiente como para no cruzarse con él, Cole Maddox, el ranchero con un pasado empapado en oscuros rumores, un hombre tranquilo en apariencia pero capaz de tormentas que nadie deseaba presenciar. Cuando Cole le preguntó por qué creía que él la ayudaría de esa forma, por qué pensaba que arriesgaría su vida engendrando un hijo con la esposa del sheriff, la respuesta de Elara lo dejó en silencio. Porque Cole era el único hombre en quien confiaba para no tratarla como un simple recipiente, y porque años atrás, antes de que la obligaran a casarse con el sheriff, ella y Cole habían compartido una conexión fugaz que ninguno de los dos volvió a mencionar jamás. Una conexión que ella nunca olvidó. Las palabras de Elara golpearon algo profundo que Cole había enterrado bajo años de noches silenciosas y mañanas solitarias. Pero también sabía que ayudarla de verdad, significaba
mucho más que darle lo que ella pedía. Porque Elara no solo estaba pidiendo un hijo, estaba pidiendo libertad, seguridad y un futuro sin la mancha de la crueldad de Donovan. Por primera vez en mucho tiempo, Cole sintió que el viejo fuego volvía a encenderse en su interior. El fuego de un hombre dispuesto a enfrentarse a la injusticia sin importar el precio. Se levantó, se acercó a la ventana, volvió a escudriñar el horizonte y luego le dijo en voz baja que, antes que nada, necesitaba limpiarla, alimentarla y esconderla. Porque si Donovan llegaba cabalgando con su rifle y su furia, Cole necesitaría ambas manos libres y la mente fría para enfrentarlo. Afuera, los primeros ecos de cascos lejanos rodaron por las llanuras, débiles pero inconfundibles. El aliento de Elara se cortó. «Viene, Cole. Te matará por ayudarme». Cole se ajustó el revólver al cinto, apretó la mandíbula y salió al porche con la calma de quien ya ha decidido que, si Donovan quería reclamar algo que no le pertenecía, primero tendría que pasar por encima de Cole Maddox, y ningún hombre vivo lo había conseguido jamás. El sol del salvaje oeste colgaba bajo, proyectando largas sombras sobre el rancho. Y en esa tensión creciente, la historia de traición, deseo, justicia y la súplica desesperada de una mujer apenas acababa de comenzar. El eco de los cascos se hizo más fuerte, rodando por la tierra seca como un tambor de advertencia mientras Cole Maddox permanecía erguido en su porche, una mano sobre el revólver en su cadera, la otra aferrando el poste de madera, los ojos fijos en la nube de polvo que se alzaba donde el sheriff Donovan cabalgaba con la furia de un hombre cuyo orgullo había sido herido más allá de toda razón. Elara, oculta tras la gruesa puerta del granero, contenía el aliento mientras el caballo de Cole resoplaba nervioso a su lado, sintiendo la tensión. Y cuando Donovan finalmente emergió a través de la luz del sol, sombrero calado, rostro retorcido de rabia y rifle cruzado sobre la silla, Cole supo que el sheriff no había venido a razonar, sino a recuperar lo que creía que era suyo. Se quedó quieto y en silencio hasta que Donovan detuvo su caballo a 10 pasos y lanzó su primera acusación. «Robaste a mi esposa». Gruñó, la voz temblando más de ego que de miedo. Pero Cole, sereno como siempre, respondió que ella no era algo que se pudiera poseer ni robar, y que había venido por su propio pie. La mandíbula de Donovan se tensó, su mano se acercó al rifle mientras escupía veneno sobre que ella era su esposa, su propiedad, su linaje, y que tendría un hijo de una forma u otra. Cole bajó lentamente del porche, como una montaña indiferente a la tormenta que azotaba contra ella, y dijo en voz baja y firme que, si Donovan quería pelear, la tendría, pero no se llevaría a una mujer de vuelta a una jaula. Donovan, enloquecido, hizo el primer movimiento, levantó el rifle para apuntar. Pero Cole ya había sacado su revólver con el instinto de quien ha sobrevivido a más de una guerra fronteriza. El estampido retumbó por las llanuras cuando la bala de Cole arrancó limpiamente el rifle de las manos de Donovan, haciéndolo retroceder tambaleante de pura impresión. Cole no disparó de nuevo. Eligió la contención en vez de la venganza y le dijo a Donovan que se marchara, que dejara a Elara, que abandonara el rancho y soltara una vida que él mismo había envenenado con crueldad. Carro Donovan solo soltó una risa fría y rota, y fue a por una pequeña pistola oculta en su bota, apuntando directo al corazón de Cole antes de que éste pudiera reaccionar. La puerta del granero se abrió de golpe y Elara salió gritando su nombre, distrayéndolo lo justo para que Cole lo desarmara de un solo golpe. Los dos hombres cayeron en una lucha brutal, rodando por la tierra, los puños cayendo como truenos, años de rencor y pecados enterrados explotando entre ellos. Elara, temblando pero decidida, recogió la pistola caída y gritó a Donovan que se detuviera, advirtiéndole que si volvía a alzar la mano contra Cole, ella defendería al hombre que le había mostrado más bondad en una mañana que Donovan en años. Cuando Donovan miró sus ojos, ojos que ya no estaban llenos de miedo, sino de resolución, algo se rompió dentro de él. Cayó de rodillas, jadeando, vencido no por los puños de Cole, sino por la rebeldía de Elara. Cole retrocedió, pecho agitado, polvo en la mandíbula, y le ordenó a Donovan que montara su caballo y abandonara el territorio para siempre, porque el pueblo pronto sabría todo lo que había hecho y no habría placa capaz de protegerlo de las consecuencias. Donovan dudó, mirando alternativamente a la mujer que ya no podía controlar y al hombre que ya no podía intimidar.
Luego montó y se alejó cabalgando, desapareciendo en el calor del desierto como una sombra que se disuelve bajo el sol, dejando tras de sí el silencio de un final largamente esperado. El ara se dejó caer de rodillas. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de alivio, del peso del miedo que por fin se levantaba de su pecho. Cole la alzó con ternura y la llevó de vuelta a la casa del rancho, prometiéndole que nunca más tendría que correr, esconderse ni inclinarse ante nadie. En los días siguientes, el pueblo oyó fragmentos de la historia, susurros sobre la desaparición del sheriff, murmullos acerca del ranchero que se enfrentó a él, y un respeto silencioso hacia la mujer que encontró el coraje para romper sus cadenas. Pero Cole y el ara guardaron la verdad más profunda solo entre ellos, la verdad de un vínculo forjado no por la desesperación, sino por algo real y honesto que había comenzado mucho antes de que la tragedia lo sacara a la luz. Con el paso de las semanas, el ara sanó. Los moretones se desvanecieron, su voz se fortaleció, su risa regresó como un amanecer cálido. Y aunque nunca repitió la súplica de aquel primer día, Cole entendió su significado de nuevas maneras. Ya no pedía un hijo para el legado de Donovan. Pedía una vida en la que pudiera elegir su propio futuro. Elegir amor libremente, elegir paz sin temer un puño o una orden. Una tarde, cuando el sol se hundía bajo el horizonte tiñendo las llanuras de oro, ella le dijo suavemente que se quedaría, no porque necesitara protección, sino porque deseaba construir algo nuevo con él, algo más suave que todo lo que había conocido. Y Cole, cuya vida había sido un largo camino de soledad, sintió que su corazón se abría como nunca antes lo había permitido. Aunque ninguno sabía qué traería el futuro, si una vida tranquila, una familia o simplemente dos almas encontrando consuelo en la compañía del otro, si sabían una cosa con absoluta certeza. Lo que viniera, lo enfrentarían juntos, como personas libres que elegían su propio destino bajo el infinito cielo del oeste. Y mientras la historia se cierra, el polvo se asienta y el horizonte brilla. Queridos lectores, si desean más historias poderosas del salvaje oeste llenas de corazón, peligro, emoción y giros inolvidables, no olviden suscribirse al canal.